amargas. Por tanto, al lugar le pusieron el nombre de Mara. Y murmuró el pueblo contra Moisés diciendo: ¿qué beberemos? Entonces él, Moisés, clamó al Señor, y el Señor le mostró un árbol, y él lo echó en las aguas, y las aguas se volvieron dulces. Y Dios le dio allí un estatuto y una ordenanza, y allí los puso a prueba. Tremendo, ¿verdad? O sea, esto es tremendo, hermanos, cuando uno lee la palabra de Dios con ese énfasis, ¿verdad? Y sacarle el extracto de lo que está escrito. Y entonces, eso es como que el Señor mismo nos colocara esta palabra como su espejo, para que nosotros podamos contemplarla y verla y hacer el énfasis de lo que está escrito. Y entonces el Espíritu Santo se encarga de darnos el entendimiento, la interpretación del mensaje. De tal manera que me agradaría una vez más volverle a leer este pasaje 15 del libro de Éxodo, que significa la salida. Éxodo, la salida. En este caso del pueblo del Señor, del pueblo de Israel. Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo cuando lo cruzaron, y salieron hacia el desierto de Shur. Fíjese que Israel tuvo que cruzar 7 desiertos. Tremendo, ¿verdad? 7 desiertos. Y si no estoy equivocado, fueron como 42 campamentos en esos 7 desiertos. Y anduvieron, dice, 3 días en el desierto de Shur, y no encontraron agua. 3 días, hermano. ¿Se imagina 3 días sin tomar agua? Desde ahí ya es un milagro del cielo, ¿no? Porque no hay ningún ser humano aún científicamente que pueda tener esa capacidad de aguantar 3 días sin beber agua. Tremendo, ¿verdad? Podíamos estar 3 días sin comer, ¿verdad? Sobre todo cuando Dios nos llama a tener un encuentro con Él mediante el ejercicio, diríamos en este caso, o mediante la relación a través de un ayuno. Aunque hay diferentes tipos de ayuno, ¿verdad? Pero bien, no es el tema. Pero 3 días en el desierto sin beber agua, según se cree, según algunos historiadores de los seres vivos en la tierra, dicen que hay un animalito que tiene esa capacidad de aguantar 3 días sin beber agua, que es el camello, o si es posible más, ¿verdad? Pero bien, 3 días en el desierto sin beber agua, y no encontraban agua. Verso 23, cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Imagínense, 3 días con sed. Se imagina uno, 3 días con sed, y de repente encuentra agua, y se da el caso que esa agua no se puede beber, es imbebible. No es para menos, ¿verdad? Y entonces, porque esa agua eran amargas, y por eso le denominaron a ese lugar Mara, que significa amargo. Cuando llegaron entonces a ese lugar y vieron que no pudieron tomar ese líquido necesario para el cuerpo humano, entonces murmuraron. Mira lo primero que sobresaltó en el corazón de ellos: la murmuración contra Moisés. ¿Por qué contra Moisés?
porque él fue el que los había sacado de Egipto. Ellos no habían experimentado a un Dios tan literal, en el sentido de escuchar una voz tan perfecta y audible, sino que era a través de Moisés y Aarón, quien ellos escuchaban las declaraciones del cielo. Entonces murmuraron contra ellos, o diría en este caso contra Moisés, y le preguntaron: ¿qué beberemos? Como quien dice: tú eres el que tiene la responsabilidad de darnos de beber, porque tú nos trajiste aquí. Y entonces, obvio, verá, Moisés, como sabía que no era un proyecto de él, que no era él que se lo había inventado, que no era él que se había sacado de la mano de la camisa el sacar a un pueblo de la esclavitud del Egipto, sino que a él lo delegaron. Y entonces no tuvo que acudir a otro recurso que dirigirse a quien le delegó desarrollar esa tarea con ese pueblo. Y entonces él clamó al Señor. Y entonces el Señor le mostró un árbol. Aquí, hermano, es tremendo esto. Esto quiere decir que cuando Dios te delega una función, no te va a dejar a medias. No te va a dejar avergonzado. Aleluya. Si Él te ha delegado, si Él ha colocado en tu vida una responsabilidad para que tú puedas desarrollarla con el propósito de Él, Él no te va a dejar tirado en el camino, no te va a dejar avergonzado, no te va a dejar a merced de las circunstancias, sino que Él te va a responder. Si Dios te ha llamado, Dios te va a respaldar. Aleluya. Esa es una de las evidencias y señales cuando Dios llama a alguien para que emprenda la obra de Él, porque no era la obra de Moisés, no era el proyecto de Moisés, valga la redundancia, no era lo que Moisés había inventado para sacar a un pueblo. Si de hecho él había huido de Egipto porque había dejado un testimonio que no estaba tan muy claro cuando él velaba por el interés de su pueblo. Y cuando había aquella situación crítica, sobre todo cuando su pueblo natal era un pueblo que estaba bajo la esclavitud del Egipto. ¿Usted recuerda, va, que mató al egipcio, que empezó a golpear a uno de los hebreos? Y entonces lo mató y lo ocultó. Y allá de repente, cuando hubo otra pelea entre los mismos, ya era entre los mismos del pueblo, que él quiso intervenir esa pelea, entonces le dijo uno de ellos: a menos que me mates como hiciste con aquel y lo enterraste. O sea que para Moisés aparentemente nadie lo había visto. Tremendo, ¿verdad? Y cuando aquel le dice lo oculto que supuestamente él pensó que tenía, entonces huye de Egipto. Pero bien, el Señor le mostró, dice, un árbol, y él lo echó en las aguas, y las aguas se volvieron dulces. Aleluya. Tenemos un Dios que convierte nuestros lamentos en gozo. Convierte nuestros lamentos en baile, dice en la Escritura. Convierte nuestro luto en alegría. Ese es el Dios al cual usted y yo amamos, servimos y adoramos. Y entonces las aguas se volvieron dulces. Y después de esto viene Dios y les da estatutos y les da ordenanza. Ahora,
Me llama la atención que de entre los 7 desiertos que este pueblo tuvo que cruzar, el primer desierto se llamó el desierto, o se llama el desierto de Shur. Y según en el hebreo, Shur significa muro. Ahí en el diccionario Strong 7789, en ese diccionario significa contemplar, mirar, acechar o vigilar. Y también sustantivamente se traduce como muro, pared o una estructura de defensa. Eso significa Shur, que era el desierto, primer desierto que Israel iba a cruzar. Ahora, ¿por qué los desiertos, verdad? ¿Cuál era el propósito de Dios? Llevar a su pueblo por los desiertos. Y como reitero, no solamente fue un desierto, fueron 7 desiertos. Claro, no vamos a abordarlos todos, porque cada uno de ellos tiene un mensaje para nosotros, amados hermanos. Por ejemplo, en el desierto de Shur, tomando como pie de imprenta, diría yo, que significa muro. ¿Cuántos muros traería ese pueblo internamente que Dios quería desmoronarlos? Y que tenía que el Señor proveer circunstancias para hacer que se realizara esa obra interna en el corazón de su pueblo. Recuerden que ellos habían sido esclavos en Egipto. Tenían todo el sistema, todo el ambiente que se diseminaba en Egipto. Aún me atrevo hasta a decir de la adoración a dioses que no eran el Dios de ellos. Aleluya. Y entonces era necesario sacarlos de ese sistema, liberarlos de ese ambiente. Y el único lugar que Dios provee era el desierto o los desiertos, porque en cada uno de esos desiertos Dios trata con ese pueblo. Por eso es que a Pablo le fue revelado que todo lo que a Israel, ese pueblo como nación selecta de parte del Dios del cielo, viene a ser para nosotros hoy, en la actualidad, sombras y figura de nuestra vida espiritual. Que ya no vamos a caminar un desierto literal, pero sí vamos a ser enviados a esos lugares, porque en cada uno de esos, valga la redundancia, desiertos, Dios trató con el pueblo de Israel, con el propósito de irlos o de ir liberándolos de todo aquello que ellos habían impreso en su corazón del Egipto. Y que el Egipto, que dice la Biblia, es una figura del mundo. ¿Cuántas cosas no traemos nosotros de esa vida del mundo cuando anduvimos allá, muertos en delitos y pecados, a merced de los espíritus detractores del proyecto o del plan de Dios en nuestra vida, como escogidos desde antes que el mundo fuese hecho? ¿Sabe usted que este pueblo, Israel, era un pueblo que Dios lo había escogido? Y no en los lomos de Abraham solamente, sino que era un pueblo que había sido escogido en la eternidad. Si usted ve el trasfondo de la historia de Israel, cómo hubieron detractores que no quisieron que ese pueblo
apareciese en la tierra. Por ejemplo, desde que Abraham salió de Ur de los Caldeos, no tenía familia, tenía esposa, pero no tenía hijos. Y usted sabe la historia. Cuando a Dios le dice, yo te bendeciré, te multiplicaré como a las estrellas del cielo, como la arena del mar. Sí, pero ¿y en quién